tal? Bueno, el día de hoy veremos el primer tema con el cual pues me gustaría llegar a empezar este curso de lo que sería historia, más que nada dirigida a tres áreas, lo cual es Comipens, examen de la UNAM y lo que es el examen de certificación Exacer Colbach. Bueno, comencemos a ver lo que es la historia. Los temas que se verán al día de hoy va a ser la definición de lo que es la historia, las escuelas historiográficas y las edades históricas. Definición. La historia es una ciencia social, lo cual pues se enfoca más que nada en las actividades humanas y como tema fundamental de la historia vemos lo que son las fuentes directas e indirectas. Las fuentes directas son aquellas que se toman pues, hago la redundancia, directamente como monumentos restos. E indirectas es como podríamos decir que la mayoría de nosotros en nuestra clase de historia llegamos a estudiar, ¿no? Con la bibliografía, hasta incluso con la misma explicación de lo que es el profesor. Ok. En la historia, como también en muchos ámbitos, se ocupa lo que se llama método científico, en lo cual implica primero observar el problema, decir, pues escogerlo, podríamos decir, investigar, generar una hipótesis, experimentar con esa hipótesis, analizar los datos que pues, al final del experimento va y sacar conclusiones, saber si va de acuerdo a la hipótesis o no. Y así es como funciona el método científico, es como se han hecho muchos descubrimientos al día de hoy. Escuelas historiográficas. La primera escuela historiográfica es el idealismo, principalmente defendida por Platón, Descartes, Hegel y Kant. Y el idealismo lo que busca, más que nada, es hacer uso de la razón. En pocas palabras, buscar la historia de maneras muy analíticas. Lo que se refiere con dialéctica del espíritu es que básicamente busca desarrollar esta razón a lo largo de toda la historia. Digamos que pues todo viene pues sí con el racionalismo muy de la mano. La otra escuela es el positivismo, el cual se basa mucho en lo que acabamos de ver, en lo que son las ideas científicas y buscan aplicar lo que es el método científico a la historia, dando el dato exacto e investigación detallada como en un método científico. Digamos que no puede haber errores. Y rechaza los tres estados sociales que anuncia Augusto Comte, que es el teológico, el metafísico y el absolutismo. Materialismo. El materialismo es quizás uno de los más famosos, ya que fueron determinantes en la creación de lo que es el movimiento socialista. Pero aquí nos vamos a basar en la manera en que estudiaban la historia Karl Marx y Friedrich Engels, que veían como el factor económico como muy importante en el desarrollo de la historia. Entonces, su principal enfoque investigativo eran los modos de producción, que fue el esclavismo, el capitalismo, el feudalismo, todos esos. Y basa como las revoluciones, todo eso, con principal base en la lucha de clases, que sería el proletariado contra la burguesía. Estructuralismo. Defendida por Claude Lévi-Strauss y Michel Foucault, que forman leyes para la interpretación de esta misma. No hay mucho que indagar aquí más que el hecho de que pues, busca formar una estructura al momento de interpretar la historia. Historicismo, defendida por Leopold von Ranke, buscaba más que nada decir únicamente que el suceso histórico es único y irrepetible, así que en estos casos históricos tienen que estudiar de manera distinta y cada situación que pueda ser similar va a sacar conclusiones diferentes. Es decir, si gana aquí un presidente y en otro lado un presidente que son muy parecidos, van a ocurrir cosas diferentes, ya que el suceso histórico es único e irrepetible, según lo que dice el historicismo. La escuela de los anales se podría decir que es la evolución de lo que es el materialismo, de una manera corrigiendo ciertos errores. Defendida por Fernand Braudel, destaca la importancia de lo que es el medio geográfico, del lugar donde se está. No es lo mismo que algo suceda en Suiza que algo suceda en Argentina, por ejemplo. Combina diferentes ciencias sociales, entonces aquí ya vemos una interdisciplinaridad en lo que es la historia,
ya que aquí ya vemos, digamos, combinaciones con la antropología, la sociología, la economía, etc. Y pasemos a lo que son las edades históricas. La historia podríamos decir que realmente se divide en cuatro. Me gustaría que incluya la prehistoria, pero pues esa no muchos autores no la incluyen. Muchos parten de la edad antigua hasta la edad contemporánea, que es en la que vivimos actualmente. Y aquí vamos a mostrar cómo es que se dividen las edades históricas. Primero empecemos con la prehistoria. La prehistoria surge desde el inicio de la humanidad hasta los 200 a.C., donde se puede dividir en diferentes edades, como lo puede ser pues la edad de piedra, el paleolítico, el mesolítico, el neolítico, la edad de los metales, la edad de cobre, bronce, hierro, y así sucesivamente, cosa que pues miraremos el día de hoy. Aquí lo que es la prehistoria, como ya lo mencionamos, comprende desde la aparición del hombre. Se ve un lento progreso en comparación con las otras, ya que pues, pueden tardar, digamos, hasta 100 años en alcanzar un progreso significativo, como pues tan solo descubrir el fuego, poder usar esta ropa, ciertos proyectos de ingeniería, obviamente muy primitiva, y así va evolucionando hasta que pues van evolucionando en la cuestión de las herramientas que llegan a utilizar. Y es hasta que logran descubrir la agricultura, cuando ya logran sedimentarse en un pueblo, ya que antiguamente eran nómadas que iban de un lado a otro. Y es la agricultura aquello que los logran volver sedentarios. Y el descubrimiento de ciertos metales y de ciertas, digamos, la evolución de su cultura, como lo puede ser el lenguaje y el empezar y el surgimiento de la escritura, hace que evolucione lo que es la humanidad, y llegamos a pasar a lo que es la antigüedad, que inicia con la escritura y finaliza con el Imperio Romano Occidental. Aquí podemos ver una imagen que es el imperio de Alejandro Magno, el cual fue muy importante en lo que es la Edad Antigua, ya que fue un imperio muy grande que, como vemos, abarcó desde esta parte de Europa hasta, digamos, lo que puede ser pues parte de Asia. Entonces, en la antigüedad vemos que ya no existe el nomadismo en la mayoría de toda la población. Ya se empiezan a sedimentar ciudades, pueblos. Uno de ellos, pues digamos, el Imperio Romano Occidental, que fue uno de los grandes imperios en todo lo que fue esa época. Y junto con el Imperio Alejandro Magno que acabamos de mencionar, también surge lo que es la conquista de África. Y empieza a surgir el modelo económico del esclavismo. Con el esclavismo, pues, empieza el principal modo de producción económica que hay en el mundo. En esta época hubo grandes avances en lo que es la filosofía y la religión. Principalmente, estos avances llegan a ser muy importantes en lo que es la Edad Media. La Edad Media. Aquí vemos un mapita para que veamos dónde está el Imperio Romano de Occidente y dónde está el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, que también pues por eso era conocido como Constantinopla nada más. Bueno, vemos que anteriormente pues los romanos abarcaban casi toda Europa, y por eso que pues aquí se hablan lenguas romanas, pero bueno. En esta época aparece lo que es la Inquisición. La Inquisición es este modelo religioso en el cual buscaban evangelizar a todo el mundo, que todo el mundo siguiera lo que es la religión cristiana. Se inventa el molino. El molino fue un gran invento para lo que, pues digamos, puede ser la comida, ya que con ese pues se manejaban mejor lo que son los trigos. Empiezan a aparecer los primeros derechos para los campesinos y burgueses, ya que anteriormente pues trabajaban sin derechos y sin nada. Y surge lo que llamamos lo que es el feudalismo, que aunque no son derechos, pues digamos, nada comparados con como los que tenemos hoy en día, pues digamos que sí es un principio para eso. Surge lo que llamaríamos la peste negra, que fue una de las primeras pandemias fuertes que pues hubo en el mundo, que causó muchas muertes y que en principal fue culpa, digamos, de esta Inquisición que se dedicó a matar lo que son gatos, ya que se consideraba el demonio, pero lo que provocó una plaga de ratas, que lo único que hicieron fue esparcer esta enfermedad.
Así como en esta edad surge el feudalismo, en esta misma edad muere el feudalismo debido al modo en el que estaba hecho. Que recordemos que eran relaciones en las que el campesino únicamente estaba en su hacienda y el vasallaje, el vasallo, conectaba con el rey de una manera pues donde muy pocos se privilegiaban, donde el campesino apenas tenía derecho a comer o a cosas básicas. Por lo tanto, pues al ser mayoría, pues fue cayendo al ser un modelo tan inestable en su manera de ser. En esta Edad Media surge un movimiento el cual es el humanismo, del cual también viene lo que es el Renacimiento. El humanismo, lo que pasa con el humanismo es que se empieza a ver una visión antropocéntrica, en la cual se veía al ser humano como el centro de todo, en cuestiones filosóficas, artísticas y teológicas. Entonces, empiezan a surgir diversos autores, como lo puede ser Dante Alighieri, Miguel de Cervantes y muchos más, que pues los veremos en la siguiente clase. Ahorita no vamos a indagar mucho. Y bueno, ¿cómo cayó Constantinopla? Porque vemos que la Edad Antigua, o sea, digamos que la Edad Media nace con la caída del Imperio Romano Occidental, el cual cayó, si no me equivoco, a manos de los germánicos. Pero bueno, ¿qué pasa con el Imperio Romano el Imperio Romano de Oriente? Lo que fue Constantinopla. Constantinopla fue atacada por el Imperio Otomano, cual pues digamos al perder esta batalla contra el Imperio Otomano, provocó que se formaran nuevas rutas comerciales en el Oriente, ya que pues era la principal ruta comercial, pero al momento de caer dicen pues ahora dónde vamos a ir, y es ahí cuando empiezan a haber digamos una inflación en lo que eran ciertos artículos tanto de necesidad básica como también de lujo. Pero digamos que esto los otomanos lo hicieron para imponer su mercado, ya que ahora ellos iban a ser uno de los principales mediadores para lo que era el comercio, lo cual les trajo mucho bien durante, digamos, lo que fue la Edad Moderna. Fue uno de los imperios más fuertes y cayó hasta lo que podría ser hasta los 1900, fue cuando fue su decadencia. El Imperio Otomano, para los que no sepan, es Turquía. La Edad Moderna, después de la caída de lo que fue el Imperio Constantinopla a manos de los otomanos, la Edad Moderna surge, con ciertas ideas ya de ilustración y cierta conquista. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Así como aquí a principios empieza a surgir la evangelización, también empieza a terminar la Inquisición en lo que es la Edad Moderna. Aquí ocurre algo muy importante a principios de esta época. Primero que nada, el antropocismo crece y es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 3 de agosto de 1492, el cual llega a las Islas Bonaní en su expedición de la Niña, la Pinta de Santa María, y pues hacen toda la colonización de lo que es Hispanoamérica. Con esto viene algo que se llama el Tratado de Tordesillas, el cual se firma entre España y Portugal en 1494, en el cual en pocas palabras se repartían todo el mundo. Y con ello se les unió también lo que fue Francia, Holanda e Inglaterra, quienes entre estos 5 países se empezaron a dividir lo que es el mundo. Es la razón por la que en América o en África vemos que lo que es la lengua española o francesa, quizás en América no se ve tanto lo que es la lengua francesa, holandesa y esa, pero sí vemos lo que es el español y el portugués en Brasil, pero en África sí vemos como más variedad de estas lenguas. Es por este tratado, porque desde los años 1494 se empezó a colonizar esos países. Con todo esto también surge lo que es la Ilustración en esta época, lo cual provocó pues que al mismo tiempo que en esta época nacieron lo que fueron las colonizaciones ya más fuertes, también cayeran esos imperios. También venimos de una edad donde pues había muchos imperios de reyes, y aquí con la Ilustración empiezan a desaparecer algunos, a excepción de otros reinos que lograron subsistir un poquito más gracias a lo que fue el absolutismo ilustrado. Pero muchos reinos decaen
y empieza a haber un cambio social, un cambio del orden social en la mayoría de países de Europa principalmente, y luego llegan eventualmente a lo que es América. Todo esto es denotado por lo que es la Ilustración, que es un movimiento que busca más que nada eliminar la incultura, o sea, hacer a la gente un poquito más culta. Con esto viene algo muy importante de la Ilustración, que es la enciclopedia, con Diderot, pues que es un librote donde pues, podemos encontrar información de todo tipo. Al finalizar, pues digamos, como lo menciono, la Ilustración denota lo que son las revoluciones, y esto provoca el fin de la Edad Moderna, ya que finalizan los imperios, finalizan muchas cosas y empieza un nuevo orden social en el cual empezamos a ver más democracia y más tipo de gobiernos, otro tipo de sistemas económicos. Bueno, al tomar la Bastilla, que es el inicio de la Revolución Francesa, empieza la Edad Contemporánea, que ya va desde 1789 hasta lo que pues, es hoy en día. ¿Qué ocurre aquí? Aquí empiezan a ocurrir cosas que ya pues, digamos, las tenemos más presentes en lo que es, digamos, nuestra cultura o que hemos escuchado un poquito más. Primero ocurre la Revolución Francesa y todas las revoluciones burguesas, como lo fue también la de las 13 colonias y también las revoluciones de Hispanoamérica. También surge un movimiento muy importante económico, con lo cual es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial provoca que de venir un progreso lento, bueno, muy lento en la prehistoria, luego lo aumentamos en la Edad Antigua, llegamos a un progreso extremadamente veloz a comparación de los otros años. Gracias a las revoluciones industriales que surgen con lo que es la máquina de vapor, que también lo veremos en una clase más adelante, más a profundidad. Pues es importante entender que la revolución industrial es detonante en lo que es el cambio de este mundo. Ahí viene también el materialismo histórico, ciertos cambios ciertos problemas en lo que es el proletariado y la clase burguesa, ya que se acentúa un poco la diferencia social. Y también con ello viene, pues digamos, como una evolución. Partimos desde condiciones laborales un poquito precarias a ir mejorando hasta estar en lo que estamos hoy en día. También ocurren cosas muy importantes como lo pueden ser las guerras mundiales, que pues debido a digamos, avance tecnológico y una filosofía quizás no muy positiva por parte de las potencias europeas, pues empiezan a atacarse, empiezan a ver ciertos deseos que tenían en su momento de colonizar, más que ahora ya no peleas con espadas ni con escopetas de antes, ya peleas con bombas y con tanques. Así que entonces pues las guerras son más destructivas. Y digamos que estas dos guerras, lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, como que de aprenden y hoy en día pues vemos que ya no estamos. Pero también viene algo que es la Guerra Fría, que es un conflicto pues más que nada de desarrollo económico, político y social entre el capitalismo y el socialismo, principalmente entre Rusia y Estados Unidos. También a principios de esta edad empieza lo que es la decadencia de los imperios, ya que España y Portugal llegaron a tener el 13% de toda la superficie en el mundo, y hoy en día pues vemos que en el mapa pues apenas se figuran, ¿no? Entonces con esto podemos entender más o menos, en cierto modo, todo va cambiando, ya que pues como dije, todos los imperios empiezan a caer, todos los reinos, las monarquías, la mayoría de ellas o empiezan a perder poder o empiezan a decaer, ya que las que existen hoy en día, su poder es muy mínimo, ya que el poder pues rige en lo que podría ser todo su mundo político. La Guerra de los 30 años también fue un suceso que ocurrió en esta época, que fue en Europa Central, en toda España. Esto surgió antes de las guerras mundiales, y también surge la Guerra de los Balcanes, que fue principio de la Primera Guerra Mundial, que son cosas que ya veremos más adelante. Y luego de la Guerra Fría surge algo que pues digamos es las revoluciones industriales, y viene la robótica un poco, y lo que es todo el sistema digital, que nos deja hasta donde estamos hoy en día. Y si antes, en los años 1800, ya se empezó a ver un progreso más alto, y luego en 1900 más y más, hoy en día en los años 2000, en el siglo XXI, vemos que el progreso casi se triplicó, y es algo muy impresionante si lo comparas en la manera en que progresábamos anteriormente. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Todo el tema de lo que son las
edades históricas y lo que es la historia en general, lo que fue el concepto, las escuelas historiográficas y la manera en que se divide. Aquí en este video se busca más ver el concepto como tal. Bueno, si te gustaría ver el tema un poquito más a profundidad y adquirir la guía tanto para el Corlash o para lo que es el Comipens también, aunque este tema no se ve en sí en el Comipens, puedes mandarme un correo de contacto, que abajo te lo dejo en la descripción. También si quieres acceder a una clase particular, también estoy a tu disposición. Entonces, muchas gracias por ver.